tardes, Hola. doctor. Buenas tardes. Preguntarle, la relación de México con organismos internacionales multinacionales como la CID, a partir de ciertas recomendaciones como esto de la prisión preventiva oficiosa, ¿cree usted que puedan tensarse por estas posiciones que de alguna manera parecen contradictorias entre lo que está recomendando la Comisión y lo que están asumiendo el Poder Legislativo en México en torno a ese tema en particular? Y si me permite, hace unos días Kamala Harris habló de una especie de declaración de guerra en contra de un cártel de narcotraficantes en México. ¿Teme usted que ese tipo de declaraciones puedan generar mayor inestabilidad interna en México por esta diatriba que se da en torno a las elecciones en los Estados Unidos con temas en particular como esos? Gracias. Muchas gracias, Leticia, por las preguntas. A ver, la primera en relación a la presencia de México en los foros multilaterales. Está contemplado en el plan de trabajo que sometimos a la consideración de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que uno de los puntos que traemos es fortalecer la presencia de México en los foros multilaterales. México tiene una gran tradición y un enorme liderazgo en esos foros, histórica y refrendada recientemente en los últimos años en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Así que vamos a ir cada vez teniendo más presencia en estos foros y muy abiertos, Leticia, muy abiertos a contestar preguntas, a acceder al diálogo, a aclarar cualquier tipo de duda que pudiera surgir al respecto. Hay temas que son casi siempre controvertidos en estos foros. Bueno, esa es la naturaleza de los temas, pero tengan ustedes la certeza que ahí va a estar México y ahí vamos a estar dando claridad a nuestros posicionamientos de política exterior y contestando todas las dudas que puedan surgir. En relación a los posicionamientos que han dado la y el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, les reitero lo que ya ha señalado la presidenta Sheinbaum. En primer lugar, somos absolutamente respetuosos de ese proceso y no tenemos nada que comentar al respecto. Es una decisión que tomarán las y los estadounidenses el próximo 5 de noviembre y estaremos atentos a los resultados y a la calificación de los resultados. Y estamos preparados para que la relación con los Estados Unidos continúe en buenos términos, en términos de respeto a nuestras soberanías, independientemente de quién resulte ganador de las elecciones. Evidentemente hay diferencias entre la propuesta demócrata y la propuesta republicana, pero estamos preparados para contender en términos de amistad, de colaboración y de respeto con cualquiera de los dos. Pregunta Gracias. Andrea Becerril de La Jornada, señor. Buenas tardes, doctor. Dos cosas. Una, quisiera saber qué se va a hacer, qué se tiene planeado para restablecer o restaurar las relaciones con Perú, con España y con Ecuador, donde hubo diferendos entre ambos países. Esa es la primera. Y la otra, las posibilidades de una mayor colaboración en materia de lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos. Con mucho gusto, Andrea. A ver, en primer lugar, conviene resaltar que el único país con el que México ha roto relaciones diplomáticas es con Ecuador, porque ellos allanaron nuestra sede diplomática en Quito, violentando todos los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Con otros países podemos tener diferencias en algún momento, lo cual también es algo válido y natural, diría yo, pero no necesariamente se afectan ni las relaciones comerciales, ni culturales, ni turísticas, ni deportivas, ni de otra índole. De manera que las relaciones diplomáticas que juegan un papel fundamental para la convivencia internacional, no necesariamente cuando pasan por algún momento de dificultad, afectan el resto de las relaciones que se dan entre los pueblos y entre los mismos gobiernos y el sector privado de los países, sobre todo en el ámbito comercial, pero también el sector académico, en el ámbito científico o cultural.
Sobre el tema del fentanilo, pues que es sin duda un tema que nos preocupa no solamente a los estadounidenses y a los mexicanos. Debo decirle, Andrea, que es una preocupación a nivel global. Es un tema que se está discutiendo hoy mismo en la sede de las Naciones Unidas en Viena, donde se encuentra la oficina correspondiente para lidiar con el tema de drogas y delito. De manera que en ese contexto, en el contexto global, pues tenemos que atender lo que viene a ser la prioridad en nuestra región. Y la idea es seguir colaborando de manera estrecha con los Estados Unidos y con nuestros vecinos también de la frontera sur, pero lo subrayo en un ámbito que tiene que ser, lo ha dicho muy claramente la presidenta Sheinbaum y hoy lo reitero, coordinación toda la que quieran, subordinación ninguna. Gracias, Andrea. ¿Qué tal, canciller? Primero, felicidades por su nombramiento como universitario, pues la verdad un orgullo que esté ahí. Gracias, y David. Bueno, quisiera preguntarle primero respecto a la relación con los Estados Unidos. ¿Cómo evitar precisamente este tipo de pues interacciones o de expresiones que ha habido por parte del embajador de Estados Unidos en materia de seguridad, por ejemplo, cuando ocurrió este incidente de Sinaloa, y en materia pues de la reforma al Poder Judicial, pues haciendo también alusiones en las cuales pues despertó, digamos, inquietudes en los mercados, y precisamente pues si habría la solicitud para pues evitar este tipo de expresiones cuando son decisiones soberanas de México, tal cual las ha hecho Estados Unidos. Y por otra parte quisiera preguntarle respecto a la situación en el sur del país. ¿Cómo seguirá la política que se había realizado precisamente respecto a esta visión que usted hablaba ayer de humanista hacia los connacionales? Pues cómo va a ser la colaboración con los países de Centroamérica para este flujo que ahora está haciendo pues personas que se quedan en México a residir, y pues qué acciones se van a tomar precisamente respecto a lo que está ocurriendo, que ahora es a la inversa, ¿no? Mexicanos que se están refugiando en países de Centroamérica precisamente por la violencia que se está suscitando en ese lado de la frontera. Muchas gracias, David. A ver, en cuanto a nuestra relación con los Estados Unidos y con su embajador en México, tenemos también la indicación muy clara de la presidenta Sheinbaum de establecer una dinámica que tiene que ser de trabajo. La agenda bilateral es muy amplia, es muy diversa, tiene muchísimos temas y subtemas, pero todo ello deberá darse bajo un principio fundamental, que es el respeto recíproco a nuestras soberanías. Yo estoy muy seguro de que haciendo estos planteamientos en un tono cordial, en un tono amistoso, pero con la suficiente firmeza que requieren, que además son instrumentos totalmente válidos en la diplomacia, vamos a lograr encauzar esa relación justo en esos términos, dando seguimiento al diálogo político de alto nivel que se inició la semana pasada con la llamada del presidente Biden a la presidenta Sheinbaum. Es decir, hay un diálogo político entre los dos presidentes, la presidenta y el presidente, independientemente de quién llegue eventualmente después de la elección en los Estados Unidos, y ese es el diálogo político de alto nivel. De ahí se derivan todas las demás acciones e interacciones, y la presidenta Sheinbaum le ha encargado a la Cancillería mexicana llevar esas relaciones en seguimiento a los acuerdos y a lo conversado en el diálogo político de alto nivel. Y de ahí se van desprendiendo diálogos que también son muy importantes sobre temas específicos. Obviamente la relación comercial ocupa un lugar preponderante, pero también otros temas como ya se han mencionado. Esa es, digamos, la ruta por la cual queremos transitar, y yo estoy muy convencido de que va a ser factible,
porque hoy en día tenemos con los Estados Unidos una relación más íntima que nunca antes en la historia, desde el punto de vista comercial, desde luego, pero también con el cúmulo de interacciones cotidianas que se dan en esa frontera, que es por muchos aspectos una de las fronteras más complejas del mundo. Y esto se vincula a su otra pregunta en relación al sur y a la frontera sur. No podemos entender la frontera norte como algo que estuviera disociado de la frontera sur. Hoy en día lo que ocurre en la frontera sur de México repercute inmediatamente en la frontera norte. Por eso, otra prioridad de la presidenta Sheinbaum ha sido justamente enfocarnos en modernizar, fortalecer la frontera del sur con la participación, obviamente, de los gobiernos estatales colindantes, del gobierno de Guatemala y eventualmente también del de Belice. Y tratar de tener en particular en Chiapas, en la zona del Soconusco, en Tapachula, un polo de desarrollo que nos permita asimilar mejor los flujos migratorios, contender, atendiendo las causas con la violencia que se ha disparado en los últimos meses en esa región, y va a ser con programas sociales, con una frontera moderna y con un ordenamiento del flujo migratorio, como creo que vamos a poder ir contendiendo con ello, integrando la frontera sur con lo que hacemos en la frontera norte de una manera, armónica, coincidente. No es algo, los quiero decir con toda claridad, que se va a lograr resolver en el corto plazo, pero lo que sí vamos a hacer en el muy corto plazo es empezar las acciones para que esto pueda ir tomando el rumbo que requiere. ¿Una más? Canal Azteca. No, te Azteca. Sí, no, bueno. Sí, muchas gracias. Gracias, Genaro. Quisiera preguntarle sobre sus declaraciones en relación a que va a haber una situación tersa o suave en relación a la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos. Si hay algunos elementos más que nos pudieran indicar que será así, porque, se lo comento, pues ha habido posturas en relación a las diferentes embajadas de Canadá y Estados Unidos sobre la reforma al Poder Judicial, que no han estado muy de acuerdo. Pero entonces, ¿ya ustedes han establecido contacto o podrían establecer contacto de una vez con los equipos de Kamala Harris y con Donald Trump? Y también se lo comento porque pues Donald Trump todos sabemos quién es y a veces las posturas que toma al final de una negociación son muy duros para esas negociaciones. ¿Cómo enfrentarlos a ellos? Usted ya nos ha comentado que con prudencia, que con respeto, pero si hay algún elemento más que nos pueda decir que sí va a ser suave, tersa esta revisión del Tratado de Libre Comercio. Sí los hay, muchas gracias, Genaro. Sí los hay en relación a lo que en este momento nos compete a nosotros. Evidentemente, vuelvo a reiterar, tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos electorales en los Estados Unidos, de manera que no vamos a empezar teniendo en este momento algún tipo de relación que pudiera interpretarse como una interferencia. Pero al interior del país, por supuesto que hemos avanzado, configurando un grupo que ha estado trabajando, de hecho, desde la campaña de la presidenta Sheinbaum, y ahora en estos últimos días se ha profundizado el trabajo, en donde participa de manera muy activa no solo las distintas dependencias del gobierno federal, la Secretaría de Economía de manera señalada, pero no exclusiva, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, etcétera, todas las que tienen algún tema que ver en la agenda del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, lo que está establecido, y esto es lo que quisiera yo subrayar, es que lo que procede no es una renegociación, y esto hay que decirlo tantas veces cuantas sean necesarias, porque no va a haber una renegociación como tal. Va a haber una revisión. Eso es lo que está establecido y queremos empezar porque se respete claramente lo que está establecido y que no se introduzcan en la agenda del TEMEC temas que no tienen que ver estrictamente con la relación comercial.
Muchas gracias. Una aclaración, señor. Solamente preguntarle en torno un poco a lo que le han cuestionado mis compañeros. ¿Hay preocupación, señor canciller, o no la hay? ¿Habrá algún trabajo diplomático, si es que hay preocupación, por estas expresiones que, independientemente de que vengan del embajador, en torno a su preocupación o a las preocupaciones que hay en Estados Unidos por la aplicación de la reforma judicial? ¿Habrá algún trabajo diplomático para diluir esas preocupaciones que, más allá que sean del gobierno que está ahora y que probablemente sea reelecto o entre otro gobierno, vienen de los inversionistas que hay en nuestro país de Estados Unidos? ¿Habrá algún trabajo diplomático? ¿Hay preocupación? ¿No la hay? Preocupación como tal, la verdad es que no hay, porque en primer lugar está muy claro que las decisiones sobre la conducción de nuestra política interna, pues las tomamos de conformidad con los canales legales establecidos, y lo que le toca al Poder Ejecutivo lo asume el Poder Ejecutivo, y lo que le toca al Legislativo lo asume el Legislativo. Pero desde luego estamos en la mejor disposición de aclarar todas las dudas que puedan surgir. Ya lo anunciaba esta mañana, creo que fue hoy mismo, en efecto, fue hoy mismo, la presidenta Sheinbaum. Habrá en las próximas 2 semanas una reunión importante con los presidentes y directores ejecutivos de un grupo de empresas muy importantes que tienen muchas inversiones y muchos intereses en México, la mayoría de ellas estadounidenses, y es parte del esfuerzo que se está haciendo para ir aclarando y disipando todas las dudas que puedan surgir. Yo mismo estaré participando en esa reunión junto con otras y otros secretarios de Estado, y yo creo que esa es la ruta por la que hay que seguir transitando, aclarando y hablando con todos aquellos que tengan una legítima duda, que puede haberla, por supuesto, para darle también una legítima aclaración. Canciller, ¿me permite una sobre los connacionales y el paso del huracán, por favor? Sí. Gracias. Ahora sí, Luis Méndez, de Canal 11. Gracias, Luis. 2 preguntas. Una sobre cuál sería la atención que se va a dar a los mexicanos que están en Florida por el paso del huracán, que ya hay zonas evacuadas, ya se pidió. ¿De qué manera va a entrar el gobierno mexicano ahí a la ayuda? Y la segunda, ¿cuáles serían los ejes de trabajo que van a tener para los connacionales? Es decir, ya hay un nuevo nombramiento con el ex cónsul de Nueva York que veo por acá de mexicanos, que está por allá, pero ¿cómo va a hacer esta coordinación, por favor? Sí. ¿Qué va a cambiar? A ver, sobre el huracán en Florida, desde hace 3 días empezaron nuestros consulados a mandar señales y a tener contacto con nuestros paisanos para alertarlos, para informarlos, para poner a su disposición los números de los consulados en Miami y en Orlando señaladamente, pero no exclusivamente. Y ayer hubo una muy extensa participación del cónsul en Orlando para actualizarnos y sobre todo para estar en contacto con nuestras connacionales. Estamos en contacto con ellos, es un huracán fuerte que está teniendo efectos graves, pero estamos atendiéndolo desde antes de que entrara el huracán hasta donde nos es posible. Ahí están los consulados trabajando incansablemente para atender las necesidades. Y sobre eso mismo, en efecto, una prioridad de la presidenta Sheinbaum ha sido mejorar la atención de nuestros connacionales, no solamente en Estados Unidos, pero principalmente en los Estados Unidos. A ver, yo diría, primero hay que reconocer que se hace un gran esfuerzo consular en términos generales, aunque ciertamente hay buenas posibilidades de mejorar los servicios y ser más eficaces en la protección. El nuevo programa que coordinará en efecto quien fuera cónsul en Nueva York hasta hace unos días, Jorge Islas, tiene 2 grandes vertientes. Por un lado, una vertiente tecnológica. ¿Cómo vamos a mejorar los servicios en los consulados? Pues fundamentalmente logrando que la información que requieren nuestros paisanos, que son fundamentalmente documentos, hemos identificado 43 documentos que requieren, empezando por el acta de nacimiento. Si nosotros logramos, y lo vamos a lograr, digitalizar toda esa información, o sea, la salida está en la tecnología,
no necesariamente en la contratación de más personal, aunque algunos consulados pueden requerir en efecto más personal. Pero es la tecnología la que va a ser nuestra aliada para mejorar los servicios que requieren nuestros connacionales. Y luego un programa muy vigoroso de protección legal. La encrucijada no es fácil porque las leyes antiinmigrantes varían mucho de estado a estado. Entonces vamos a empezar por hacer un observatorio de leyes antiinmigrantes en cada uno de los estados de la Unión Americana para tener claridad sobre cuáles son esas leyes, qué implicaciones tienen y entonces generar a nivel consular las estrategias de protección. Y el otro elemento que me parece importante resaltar como parte de la estrategia que se pondrá en marcha en los próximos días es el vincular los servicios consulares que no lo están todavía a la red de servicios comunitarios. Es decir, en la mayoría de las comunidades en los Estados Unidos hay muchos servicios comunitarios, empezando por los distritos escolares, los sistemas de salud, las policías locales. El consulado tiene que ser una dependencia de servicio que, aparte de ofrecer servicios directamente, sea capaz de vincularse con la comunidad y lograr que los servicios comunitarios también lleguen y de manera efectiva y con la misma calidad a nuestros connacionales. Entonces, como pueden ver, hay claridad, hay estrategias. Les reitero, nada de esto va a funcionar en el corto plazo, no estaremos listos la semana que entra, pero la semana que entra vamos a empezar y dentro de no muy largo plazo empezará a haber resultados. Le agradecemos su presencia, señor. Gracias a todos. Gracias. Muy amables. Y gracias nuevamente a las senadoras y a los senadores por haberme no solamente recibido el día de hoy, sino ratificado, y felicitarlos porque están también ellos cumpliendo ayer justamente 200 años. Así que muchas gracias a las senadoras y senadores que me han recibido el día de hoy. Con permiso. Nos acompaña, canciller.